por imposición de manos. Todo era por... ¿Sabes por qué? Porque tu padre, tu líder, carga tu milagro. Pablo cuando envió a Timoteo, le puso una imposición de manos. Y dice la historia que Timoteo estuvo en una iglesia poderosa. Cuando la primera iglesia en Jerusalén se empezó en la sala de Marcos con su mamá. Marcos y su mamá eran gente de dinero. Fueron allí los presbíteros y pusieron la mano. Dice que esa iglesia de Jerusalén explotó, gloria a Dios. Dios no te manda a un ministerio para que lo cierres. ¿Sabes por qué? Porque cuando vienen las pruebas, las circunstancias, hello, ¿sabes qué te va a ayudar a ti? La imposición de las manos. Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías viró para atrás y tiró su manto, dándole una doble porción de su espíritu. Y fue tan así que en la vida de Elías se registraron 11 milagros y en la de Eliseo 22. O sea, la doble porción fue completa. ¿Por qué? Por la imposición de su padre. ¿Sabes qué? No descuides de él. Yo le digo a las personas que cuando les voy a dar consejería, algunas de ellas les he dicho a varios de ustedes aquí, tú estás falta de un padre. Te hace falta un padre. Que su cobertura espiritual esté sobre ti. Te hace falta esa paternidad. Tienes una convicción, pero no tienes padre. Hello. ¿Sabe? Esto es inquebrantable. El hijo que era Jesús, cuando se paró frente a Lázaro, decía: Padre, para que tu nombre sea glorificado. Cuando fueron leprosos, Señor, Padre, miraba al cielo, para que tu nombre sea edificado, ¿sabes? Glorificado. ¿Sabes lo que Jesús estaba mostrando? Que Él no estaba solo, que había una paternidad, que mi Padre está en los cielos. Y cuando se fue, le dijo: y ahora cuando oréis, decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos me están siguiendo? Oh, gloria a Dios. Sin embargo, mira ahí mismo en 1 Samuel capítulo 17, verso 51. 17:51. Mas corrió David y posándose frente a los filisteos, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo mató, le cortó la cabeza, ya estaba muerto. Como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. No hubo que pelear con todos los filisteos. ¿Saben lo que hubo que hacer? Dejarlos sin padre. Puedes leer para atrás, para adelante, para el lado, y no vas a encontrar que hubo una guerra con los filisteos. Los filisteos huyeron porque se quedaron sin padre.